presento primero a los participantes. Es un webinar sobre cómo cumplir con el Real Decreto, el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, vinculado también, o es lo mismo en las siglas en inglés, del GPRD. Y las personas que vamos a participar son Ignacio Hernando, director de infraestructuras del Departamento de Soluciones Digitales de INICOM. En segundo lugar seré yo, Juan Manuel Soto, director de marketing en la parte de software también del Departamento de Soluciones Digitales de INICOM. Y por último, Francisco Sánchez, Senior Solution Advisor de Aula Portal. Si tienen cualquier duda, el canal de chat estará abierto para poder comentar lo que quieran durante la conferencia. El audio lo vamos a poner en mute de las personas que intervengan, pero sí que estaremos al tanto del chat por si tienen algún punto. Y por último, vamos a abrir un turno de preguntas para poder, cualquier inquietud que tengan al respecto de lo que ha surgido o de otros temas. Y por supuesto, los correos nuestros estarán a disposición para cualquier contacto posterior. Sin más, empezamos. Les comento que la agenda del evento o del webinar, en este caso, es una pequeña presentación de las empresas participantes, una introducción a este RGPD que realizará Nacho Hernando, las aplicaciones de negocio, cómo se aplica a este reglamento que realizaré yo a continuación, y un caso concreto y una implementación muy importante o destacada de cómo utilizar de una herramienta de gestión de esta RGPD que va a presentar en este caso Francisco Sánchez, implementado bajo el stack de Aula Portal. Y luego la parte de ruegos y preguntas que comentaba al principio. Sin más, la presentación de empresas. La primera empresa, la que hemos organizado el webinar, lo organizamos los dos. Hemos lanzado el evento desde INICOM, que somos una empresa, una empresa global con ya más de 715 personas, facturando el año anterior 73 millones de euros y con base en España, pero ya con distintas sedes, principalmente en Hispanoamérica, en Ecuador en este caso. En España tenemos sedes principales, en Zaragoza es la sede principal, también y en muchos otros, en Galicia, por Navarra, Pamplona, La Rioja, Valencia, Alicante, bueno, muchas sedes. Como áreas de actividad, nos dedicamos a las tecnologías de la información, pero también al software médico y de analítica, de laboratorio. Incluso tenemos empresas biotecnológicas y de software digital. Y eso. ¿Hay algún pitido? Bueno, disculpen. Francisco presenta ahora Portal a continuación. Bueno, como no estamos físicamente juntos... Hola, buenos días. Sí. Sí, bueno, Aula Portal, como anteriormente, es una empresa global, un IBPMS en tecnología, o como lo denomina Gartner, y como pueden ver en la slide, estamos en 40 países con aproximadamente 900 instalaciones y con clientes, entre otros muchos, en 20 compañías del Fortune 500. Considerado por Gartner, o muy bien considerado por Gartner y por Microsoft, y te dejo la palabra, Juan Manuel. Sí, muy bien. Nosotros también, como empresa global, con Microsoft tenemos una alianza ya desde los primeros inicios. Nuestra empresa tiene más de 35 años y con Microsoft llevaremos de partnership pues por lo menos 30. Y la relación con Aula Portal, la relación entre las dos empresas y por que estamos aquí, pues INICOM es partner de Aula Portal desde hace aproximadamente un año, aunque tenemos relación entre las dos empresas tenemos una relación histórica que estábamos comentando previamente en la reunión desde hace muchísimos años. Entonces, a continuación, ya doy la palabra a Ignacio Hernando para que comience con su parte. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería hacer una pequeña introducción al RGPD, muy corta, porque la parte interesante va a ser la parte un poco de las soluciones que nos van a permitir realmente cumplir en plazos. Y quería comenzar con una imagen, un par de imágenes que me parecen bastante
indicativas de la transformación digital que estamos teniendo en la sociedad. La primera foto que pueden ver es del año 2005, en la plaza de San Pedro, cuando se estaba esperando el sucesor de Juan Pablo II, y vemos una gran cantidad de fotos, hubo mucho interés, había periodistas, había televisión, lo transmitía todo el mundo. Si se fijan en la parte de abajo a la derecha, teníamos un novedoso, una persona que le gustaba la tecnología, y había un teléfono móvil con cámara, estaban haciendo fotografías, hacían sus pinitos. Pero si pasamos a la siguiente imagen, que solamente han pasado 8 años, año 2013, vemos cómo el mundo ha cambiado. En 8 años, los usuarios, los ciudadanos, hemos tomado el control, todo el mundo queremos tener nuestro propio punto de vista, tener las imágenes, compartir la información con el resto de personas que nos rodean. Y los ciudadanos empezaron una transformación digital fundamental que nos está arrastrando a las compañías desde entonces. Legislativamente, pues esto no ha sido tan rápido como es habitual. Podemos ver que el motor legislativo en España, pues apareció la Ley Orgánica de Protección de Datos en el año 99. Luego, hasta el año 2007, no hubo ningún cambio, simplemente fue un reglamento que desarrollaba esta normativa. Pero podemos ver que hasta el año 2016 no ha habido ningún cambio. La sociedad ha cambiado, las necesidades, las comunicaciones, la importancia que ha tomado el ciudadano y la conciencia sobre su información ha cambiado, pero las leyes no. Por eso, en el año 2016, pues la Comunidad Europea lanzó el proyecto de nuevo Reglamento General de Protección de Datos a nivel comunitario, que implica a todos los países dentro de la CE, y que tiene dos datos fundamentales o dos objetivos fundamentales. Uno es defender el derecho de la protección de datos de los ciudadanos y otro, garantizar la libre circulación. Son dos derechos fundamentales recogidos en esta normativa, y garantizar la libre circulación, pues lo que provoca muchas obligaciones a las compañías, a las empresas que damos servicios a ciudadanos, que somos la mayoría, porque esta libre circulación, pues evidentemente tiene que cumplir con los derechos anteriores y de una manera segura, fiable y legal. Vamos a ver cómo este nuevo reglamento tiene 3 líneas fundamentales, 3 novedades fundamentales. Unas son nuevos principios recogidos en la ley, otras son nuevos derechos recogidos a los ciudadanos, que es el eje fundamental, y otra de ellas, nuevas obligaciones para las organizaciones o las empresas responsables del tratamiento de datos de carácter personal. Cualquier compañía como la nuestra, que trabaja con clientes, evidentemente, y con ciudadanos, pues va a tener que recoger esta información y cumplir esta normativa. Estos cambios pues han provocado una situación, pues como podemos ver en la siguiente fotografía, casi de pánico, ¿no? Podemos ver el cuadro del grito de Munch, donde la mayoría de los responsables de seguridad de la información en las compañías pues ponemos esa cara. Y las últimas estadísticas de hace unos 6 meses pues indicaban que el 22% de los responsables de TI no creían que su empresa llegara a tiempo para cumplir los plazos. Ya saben que el reglamento entra en vigor el día 25 de mayo. Y el 63% de las empresas decían que tenían agobio por toda la cantidad de trabajo y requisitos técnicos y legales que les iban a plantar, les iban a imponer este reglamento. Vamos a ver en la presentación cómo con las soluciones que presentamos de la tal vamos a poder primero intentar llegar a plazo o lo más pronto posible, y lo segundo, reducir este agobio y gestionar correctamente este nuevo proceso que nos vemos obligados a implantar en nuestras compañías. Pasando muy rápidamente, porque no querría robar tiempo a las presentaciones, vamos a ver 4 aspectos fundamentales donde hay cambios. El fundamental es el principio de la responsabilidad o accountability, donde las empresas tomamos ya un papel preponderante y la administración nos pasa a nosotros la obligación de ser transparentes, de ser responsables de la información que nos dejan los usuarios. Tenemos obligaciones de rendir cuentas a la administración, a la Agencia de Protección de Datos, y tenemos la obligación de demostrar fehacientemente y con pruebas que tenemos consentimientos y autorizaciones por parte de los usuarios. Entonces hay una serie de cambios importantes. Pasamos de tener que tener un registro público en la LOPD, del archivo de datos de nuestros clientes, a que este registro sea interno, sistemas propios. Vemos que el reglamento de seguridad que teníamos que tener preparado pues se cambia por un sistema de gestión de la seguridad de la información y se recomienda la implantación de normativas tipo ISO 27000 para hacer este sistema. Como en vez de tener un documento de seguridad estático, plano, tenemos que tener un sistema donde documentemos, creemos las políticas, llevemos los registros, hagamos unos análisis y mediciones repetitivas en los procedimientos. Y en la parte de auditoría
que actualmente solamente es obligatoria para empresas que tienen datos de nivel muy alto, muy confidencial, pues esta responsabilidad pasa a que todas las empresas debemos mantener un sistema actualizado y revisado internamente con todas las medidas que tenemos tomadas. Como vemos, la empresa va a ser la responsable de esta gestión de la información y no tanto la administración. Otro tema importante, y es el que más urgencia estamos teniendo con todos los clientes, son cambios en el articulado, cambios legales, cambios donde tenemos que hacer modificaciones importantes pues en todos los contratos, los artículos, todas las publicaciones web que tenemos con los clientes. Y pasar por alguno de ellos, pues indicar que necesitamos tener un consentimiento expreso de los usuarios para poder enviarles información, para poder utilizar sus datos, para cualquier gestión, que debemos publicar cláusulas de doble capa en cualquier comunicación online, páginas web, correos. Tendremos que hacer referencia a la ley de protección de datos, a cómo nuestra compañía la cumple, pero un link directo a la página, al sitio, al portal, donde tengamos toda la información detallada de qué medidas tecnológicas estamos tomando para protegerlos. En la parte de contratos, se cambia mucho la cesión de datos a terceras empresas que gestionen datos de mis usuarios. Anteriormente podía hacer una traslación de este servicio a otra empresa que sería responsable. En este caso, mi compañía, que es la propietaria del uso o la responsable del uso de esos datos, puede transferir esta información, pero debe exigir contractualmente a la compañía tercera que continúe cumpliendo con la RGPD y continúe con las normas que yo internamente haya puesto para esa información en mi compañía. En la parte de creación de ficheros, como comentábamos, ya no es obligatorio mandar los ficheros de datos a la agencia, pero tengo que montar un sistema interno de notificación de incidentes, de un sistema de seguridad y tener un registro de todas las autorizaciones que tengo por parte de los usuarios para utilizarlos. Y en la parte de derechos, que también es un cambio importante, además del derecho a la rectificación, a la anulación, pues hay dos derechos fundamentales para usuarios. El derecho al olvido, muy centrado en el tema de los social media, las aplicaciones sociales, y el derecho a la portabilidad. Cualquier usuario nos va a poder pedir a una empresa todos los datos que tengamos suyos, de uso, de consumo, utilización, de gustos, cualquier dato que tengamos, de una forma transparente que se lo podamos devolver a él para poder utilizarlo e irse a otra compañía a pedir un servicio con esa información. Con lo cual debemos habilitar todos los medios tecnológicos para que esto se pueda cumplir. Vamos a ver si la presentación continúa. Bueno, y hay un tema importante que indica la ley, la filosofía de la ley, es una ley muy filosófica, más que por artículos legales, que nos habla de la proporcionalidad. Evidentemente tendremos que tomar unas medidas de protección de la información y de seguridad acordes al tipo de datos. No es igual el nivel de protección que vamos a implantar en un hospital que tiene datos médicos de los pacientes a una empresa que comercializa pues una serie de productos. En el ejemplo podemos ver que aquí este caballero con una moto llena de bombonas a punto de explotar probablemente pues bueno, se ha colocado un casco que puede ser una buena medida pero probablemente no es la más adecuada. Y otro dato importante y fundamental, por donde pueden venir mucha parte de las sanciones, es que necesitamos un consentimiento expreso, tácito y sin ambigüedades por parte de nuestros clientes o usuarios. Toda la solicitud de petición de datos al cliente tiene que indicar cuál es el motivo para el que se va a utilizar, cuál es la duración, dónde va a residir esa información y qué derechos le asisten. Y si no tenemos expresamente aprobado físicamente o telemáticamente estos datos y podemos guardar estos registros para presentarlos a la administración, pues podemos incurrir en sanciones pues, de nivel de grave. Bueno, paso muy rápidamente por una figura importante que es la del DPO o el delegado de protección de datos en las compañías. El delegado va a ser el responsable dentro de una compañía de integrar todas las acciones que tengan que ver con los datos de información de usuarios con los distintos departamentos de una empresa, con recursos humanos, con departamentos técnicos, departamentos administrativos. Actualmente la ley solamente obliga a tener un responsable de protección de la información para grandes cuentas, administraciones públicas, empresas que trabajen con sistemas Big Data, con gran cantidad de información. Pero nos recomienda para cualquier otra empresa que tenga departamentos de recursos humanos, haga gestión de datos mediante el IoT, el Internet de las Cosas, o maneje información. Es una figura importante. Realmente lo que tiene que hacer va a ser el punto de contacto entre mi empresa y la administración en cualquier cosa que tenga que ver.
tiene la obligación de planificar, identificar problemas de seguridad en cualquiera de los servicios que mi compañía da, preparar los planes, analizarlos, acordarlos con los departamentos de tecnología y de dirección y finalmente informar de cualquier problema que haya ocurrido con este tipo de datos a la administración en un plazo menor de 72 horas. Del nuevo reglamento es el tema de sanciones. Las sanciones, podemos hablar de sanciones a partir del nivel de graves, de importes de hasta 10 millones de euros o 2% de la facturación global de la compañía a nivel mundial. Compañías que son globales, pues la facturación de toda la compañía y de todo el grupo. Y en el caso de las muy graves, podemos llegar hasta 20 millones o el 4% de la facturación. Se ve la importancia que el legislador le ha dado a esta ley con el nivel de sanciones que probablemente pueden poner en riesgo muchas compañías si no se cumplen, con lo cual es un tema muy a tener en cuenta. Y además se añade una cláusula adicional que abre el camino a que los ciudadanos a nivel individual o de asociaciones de consumidores puedan solicitar indemnizaciones por los daños y perjuicios de que sus datos se hayan filtrado o no se hayan utilizado para lo que estaban autorizados. Y pequeños ejemplos de que es una sanción leve o grave. Bueno, pues una sanción leve puede ser no atender a los derechos de los ciudadanos cuando nos pide que lo anulemos, que le hagamos una modificación. O en el caso de una empresa que tenga obligación de tener un responsable de protección de datos, no publicar los datos, cómo se accede a él y qué derechos le asisten. En las graves, si utilizamos datos para los cuales no estamos legitimados, si estoy utilizando datos de los clientes para un uso que no se los he solicitado, si no garantizo un nivel de seguridad adecuado, si no comunico las brechas de seguridad a la administración en 72 horas, todos esos son sanciones graves que tienen unas multas muy importantes. Y las muy graves pues tienen mucho que ver con ya temas de privacidad más altos, como utilizar datos de menores sin consentimiento directo de la patria potestad o de la tutela, utilizarlo para finalidades que son incompatibles con los que he cogido, de sexo, de religión, de gustos, de ideas políticas, poder utilizarlas para fines que no son los solicitados, y vulnerar cualquier deber en la confidencialidad y en la protección de los datos. Con lo cual, con las últimas noticias que vemos últimamente en prensa y televisión, pues hay gran cantidad de compañías a nivel mundial que están pendientes de grandes sanciones y que a partir del día 25 pues van a estar bajo esta norma. Desde el punto de vista tecnológico, ya voy terminando. Bueno, nosotros realmente trabajamos o aportamos valor a nuestros clientes en tres áreas fundamentales. Una que tiene que ver con activos de infraestructura, que evidentemente tienen que soportar toda la protección, la seguridad, tanto a nivel de instalación, de hardware, de software, de comunicaciones, todas las normas tecnológicas, pero otras que también son probablemente más importantes son las organizativas, toda la parte de gestión de políticas y procedimientos. Para eso hay que hacer una auditoría de nivel de situación y medidas, y una fundamental que son los usuarios, con todos los temas de formación y concienciación, tanto en ciberseguridad como en protección del dato. Saber por qué es importante la protección de los usuarios y que cualquier empleado de mi compañía esté informado, esté formado, tenga documentos que acrediten que le ha dado ese nivel de formación, para que no sea mi empresa sancionada ante un comportamiento que ponga en riesgo este tipo de información. Y dentro de INICOM pues aportamos servicios de varias líneas, desde implantación de sistemas de gestión de cumplimiento, RGPD, luego veremos un ejemplo práctico, implantación también de sistemas de gestión de la información como son las ISO 27000, evaluaciones de impacto ante cualquier nuevo servicio que se quiera incorporar a las compañías. Podemos actuar como responsables de protección de datos delegados. No es obligatorio que el delegado sea personal contratado directamente dentro de la compañía, sino puede ser una empresa tercera que le realiza los servicios. Tenemos ese tipo de servicios. Cursos de formación y concienciación en temas de RGPD y ciberseguridad, y análisis de riesgos avanzados en medidas de ciberseguridad, donde tenemos pues un amplio expertise. Y con esto paso a mi compañero Juanma, que nos habla de las aplicaciones de negocio y la seguridad y la privacidad. Muy bien. Pues uno de los aspectos también que la nueva normativa, el nuevo reglamento hace hincapié, tiene que ver con la privacidad por defecto. Y la privacidad, o sea, tener todos los conceptos, o sea, desde el diseño, tener en cuenta cómo tienen que realizarse las aplicaciones. ¿Qué es lo que sucede? Pues que
a día de hoy, si conocemos, bueno, a lo mejor no todo el mundo estará familiarizado con el desarrollo de aplicaciones de negocio, seguro, las utilizará, serán usuarios de ellas, pero un poco muy básicamente las fases por las que pasa habitualmente un proyecto o un desarrollo de software a medida que se realice para cualquier compañía, pasa por un análisis de necesidades, el diseño de cómo se va a implementar técnicamente esas necesidades, desarrollarlo, probarlo, ponerlo en marcha, ponerlo en producción, que se llama, y luego un mantenimiento posterior. ¿Qué es lo que sucede? Que si los aspectos relacionados con la privacidad, con la seguridad de la información, no se tienen en cuenta en ningún punto, llegan, pues en este momento, por ejemplo, que hay nueva normativa o incluso incidentes de seguridad al respecto, y nos toca hacerlo en el final, ya en la fase de mantenimiento, que es mucho más complicado tener que ir para atrás y deshacer o rehacer o implementar nuevas medidas, contramedidas para resolver los problemas. Sin embargo, este reglamento lo que hace hincapié es en un principio que es anterior al reglamento, no lo han inventado, pero sí que hacen hincapié en usarlo de esa manera, y es poner el punto verde, que es el diseño de la solución. Cuando se realiza el diseño de la solución al principio, o incluso cualquier evolución que se haga, que se plantee esos elementos de seguridad en ese punto inicial, para que luego sea mucho menos costoso poder pues gestionarlo y evitar en el futuro cualquier incidente, o minimizarlo al menos. Los tipos de requisitos que se tienen en cuenta cuando se realiza cualquier desarrollo, pues son funcionales, es decir, lo que pide el cliente, lo que pide la empresa que tiene que hacer el software de negocio. Y luego hay otra serie de requisitos que se llaman no funcionales, que a veces estos de seguridad y privacidad se suelen llamar de este tipo, no funcionales. Pueden también haber de ese tipo otros que tengan que ver con el rendimiento, con la confiabilidad de los datos, precisión, etcétera. Pero bueno, son requisitos que hay que tener en cuenta y hay que desarrollar. Y que si nosotros, en lugar de tener una empresa, podemos hacer el software dentro de la compañía, podemos que lo realice un tercero, o podemos comprar un producto que ya disponga de este software. Aquí también, a la hora de elegir el software, pues tenemos que elegir software que ya disponga de estos requisitos de seguridad implementados en el diseño. Por otro lado, ya prácticamente por último, cuando se realiza un software, y si vamos ahora a los distintos modelos de desarrollo, distintos modelos donde podemos encontrarnos aplicaciones, podemos encontrarnos aplicaciones en un modelo, el antiguo que era, digamos, en nuestras instalaciones, que se llama el on-premise. Pero existen otra serie de modelos que son desde el software as a service, o plataforma como servicio, o la infraestructura como servicio, distintos modelos cloud, ¿no? En tecnología cloud. Ahí hay que tener en cuenta que la seguridad, hay parte que lo puede proporcionar la plataforma cloud, pero que hay otra serie de capas de seguridad que tenemos que proporcionar pues la gente que diseña o que requiere los servicios, o sea, los clientes en este caso, ¿no? Aquí distinguimos un poco, y desde la versión on-premise, que es instalado en las instalaciones, aquí nos toca a nosotros, al cliente o al proveedor en el que delega toda la seguridad, toda completamente. Bueno, la física tiene que ver con su centro de datos, pero a partir de ahí toda ya tiene que ver con el que está desarrollando, a otras distintas capas. La que menos seguridad requiere en la parte del cliente o del proveedor que le da servicio es lo que llamamos software as a service, que como ejemplo de ese software que todos entenderemos, pues por ejemplo puede ser un Gmail o una cuenta de Outlook en la que solo tenemos un usuario y contraseña, y a partir de ahí nos dan servicios. No tenemos que preocuparnos de dónde está ese servidor, de qué se está actualizado los parches de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros pagamos por el uso y ya está. Eso es el concepto de software as a service. Y entre medio pues hay otra serie de servicios por el medio. Y ya a partir de ahora, pues hemos terminado esta parte de la presentación y vamos a ir a la parte de presentación de la herramienta, una herramienta en la que hemos tenido en cuenta todos estos requisitos de seguridad y en la que se basa principalmente en cumplir con todo lo anterior que estaba comentando Nacho. Es una herramienta de propósito más general y que va a presentar a continuación Francisco. Sí, muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, si me permitís, voy a pasar a compartir mi pantalla para que podáis observar cómo es la herramienta que os vamos a proponer.
deberíais de estar viendo ahora una página web. Es una página web ficticia. En primer lugar, os voy a explicar en estos 20 minutos aproximadamente que va a durar la presentación qué es lo que vamos a hacer. En primer lugar, os voy a mostrar cómo recogeríamos el consentimiento de un interesado y a partir de ahí os voy a enseñar cómo los tendríamos almacenados en nuestro sistema. Y por otro lado, una de las cuestiones que Nacho ha hecho también hincapié, qué parte de la herramienta utilizaríamos para poder dar apoyo a esa nueva figura que ha aparecido en la nueva regulación, que es el DPO. Entonces, como podéis ver, esto es una página web ficticia. Esta empresa no existe en realidad y lo que hemos hecho es crearla con lenguaje HTML y a partir de ahí, cuando pulsamos en el botón de Contact Us, que sería el que nos habilitaría este formulario que ya podéis ver para rellenar los datos y a partir de ahí dar el consentimiento para que se nos enviara cualquier tipo de información, lo que hemos hecho es que este formulario ya es Aura Portal. Como os he dicho anteriormente, Aura Portal es una empresa global que está en 40 países aproximadamente y que además tiene un serio reconocimiento, un reconocimiento importante por parte de Microsoft y por parte también de que son, bueno, Microsoft supongo que la conoceréis. Gartner es una prestigiosa firma de consultoría. Como os estaba diciendo, conforme yo estoy rellenando aquí los datos, el propio sistema, en este caso Aura Portal, está chequeando que tanto el login como el password cumpla con una serie de condiciones. En el caso del password, las tendríamos aquí reflejadas, debe de ser como mínimo de 8 caracteres y debe contener mayúsculas y al menos un número. En el caso del login, lo que va a comprobar es que no haya sido introducido previamente y podemos también introducir algún otro tipo de control, como por ejemplo que el correo electrónico tampoco haya sido introducido anteriormente. En principio tenemos aquí, como os digo, un formulario clásico, no tiene mucha diferencia, pero la parte importante y la parte que luego va a tener una utilidad muy clara en esta nueva regulación es la parte de los consejos. En este caso, esto es un ejemplo. Digamos que en principio nosotros el consentimiento aquí lo estamos definiendo como una sola línea. Precisamente por el principio de transparencia que se comentaba anteriormente, el consentimiento tiene que ser explícito, pero además tiene que ser informado y tiene que ser informado de una forma muy clara. Entonces lo que estamos haciendo, en este caso es solamente una línea, pero estamos introduciendo la posibilidad de colocar aquí un botón que nos disparara otra capa en la cual veríamos toda la extensión de ese consentimiento. Otra de las cuestiones importantes en el caso de esta legislación es que no puede estar previamente marcado la aceptación del consentimiento y además lo tenemos que vincular a un tiempo. En este caso son 12 meses. Lo podríamos también vincular, por ejemplo, a la duración del contrato. Si, por ejemplo, estamos pidiendo el consentimiento a un cliente a recibir información de marketing o de mejoras de nuestro producto. Pulsaríamos Next. En este caso se nos salta ya el segundo consentimiento. Aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es que no voy a marcar nada, ni aceptar ni no aceptar. El sistema va a entender, puesto que no se ha clicado nada, que no se está aceptando y en este último, que sería el cuarto, vamos a clicar que no lo aceptamos. A partir de ahí hacemos Summary y lo que va a hacer el sistema es crear un documento, que luego saldrá, un documento en el cual nosotros ya vamos a informar de exactamente a qué o qué está consintiendo el interesado, la persona que se está inscribiendo en nuestra página, y además también le vamos a introducir esa validez de periodo que la tenemos aquí. Introducimos además de forma adicional un CAPTCHA para asegurarnos de que esta persona es efectivamente una persona y que no nos están introduciendo datos mediante un robot, y a partir de ahí ya pulsamos finalizar. Digamos esta primera parte, en principio la regulación, en este afán de control y de asegurarse de que damos el consentimiento con el conocimiento de exactamente a qué estamos consintiendo, en principio ya lo daría por bueno. Es decir, el hecho de que en la propia página web podamos introducir o demos estos tipos de consentimientos ya lo daría por bueno. Pero
nosotros hemos introducido una validación adicional, que es un correo electrónico, que lo van a ver ahora en sus pantallas. Es decir, Aura Portal nos permite, digamos, en la demostración lo que estamos viendo es una página web en la cual nos inscribimos ya en un formulario de Aura Portal, pero podríamos tener la posibilidad de que esa página web y ese formulario fuera de nuestro cliente, de cualquiera de sus empresas, y Aura Portal funcionara no como frontend, sino como backend, gestionando todos esos consentimientos, por ejemplo, lanzando este correo electrónico automático en el cual, como ven, se le vuelve a informar de cuál es el consentimiento y se le pide que, si está de acuerdo y si efectivamente ese es su correo electrónico, pulse aquí en el botón de aceptar. Con lo cual, lo que estamos haciendo aquí es una doble validación. En primer lugar, tenemos la validación en la propia página web, en el propio formulario, y después le pedimos una segunda validación en el correo electrónico, con lo cual cumplimos precisamente que el consentimiento es absolutamente explícito, puesto que si en el formulario podría haber habido, y estamos en una suposición, podría haber habido alguna mala fe por parte de alguien, en este segundo paso, cuando ya le enviamos el correo electrónico, efectivamente el consentimiento es absolutamente explícito, puesto que además de rellenar en el formulario, además ha pulsado el visto bueno, la aceptación en el correo electrónico. Y adicionalmente, una vez hemos cumplido con todo este trámite, cumplimos con el deber de transparencia al enviarle un correo electrónico en el cual ya incorporamos en un documento automático que se ha creado por la propia aplicación los consentimientos, es decir, aquello a lo que se ha aceptado, y además los datos personales que tenemos en nuestro sistema, es decir, todos aquellos datos que se han incorporado. Y, muy importante, luego entraremos en esa parte, estamos incorporando también un acceso a un portal privado desde el cual podrá ejercer sus derechos. Como ha dicho anteriormente Nacho, una de las multas consideradas graves o muy graves es precisamente el no permitir que el interesado pueda ejercer sus derechos. Nosotros con Aura Portal podemos aportar, y digo podemos porque podemos también adaptarnos a la estructura que actualmente tenga la empresa, pero podemos aportar un portal privado en el cual el interesado pueda ejercer todos sus derechos. Posteriormente entraremos en él para que puedan ver cómo funcionaría ese ejercer esos derechos. Bien, nos acabamos ya de inscribir, acabamos de dar nuestros consentimientos para poder recibir información de esta empresa ficticia, de esta página web. Ahora vamos a ver cómo se vería Aura Portal desde el punto de vista de la empresa, en este caso ARPA Insurance, que es la web ficticia, cómo se vería desde el lado de la empresa, desde cualquiera de sus empresas, y cómo esa información ha quedado almacenada en nuestros sistemas. Es decir, cómo vamos a poder rendir cuentas y demostrar que efectivamente el consentimiento ha sido autorizado. Es decir, cómo vamos a cumplir esa accountability que anteriormente comentaba Nacho. Entonces, nosotros aquí vamos a tener toda la información en este apartado de Data List. En este caso estaríamos hablando de información de usuarios, aunque son interesados. Y aquí podríamos ver, si tardará un momento, pero podríamos ver toda la información que tenemos almacenada de cada uno de estos interesados. Además, con todos los consentimientos que se nos han dado y, muy importante, estos consentimientos van a funcionar o funcionan, por decirlo de alguna forma, en dos bases de datos separadas, vinculadas entre ellas, de forma manera que el consentimiento, diferentes consentimientos van a tener diferentes duraciones y la renovación de esos consentimientos, que es una de las cuestiones que ahora mismo más preocupan a las empresas, se va a poder hacer de forma autónoma a los datos que tenemos. Y paso a explicarlo. Como veis, tienen todos los datos de la persona, los datos que nos ha facilitado con ese consentimiento, y si yo entro aquí en la pestaña de consentimientos, lo que tengo es, por un lado, las diferentes cláusulas que ha aceptado. Como ven, yo tengo aquí registrado los que están vacíos, es decir, los que en el formulario hemos visto que no hemos clicado, aquellos que sí que hemos clicado como no y aquellos que sí que hemos clicado como sí. Y tenemos dos documentos que además son los que se le enviaron, que son los datos personales
y los consentimientos. Pero si yo entro aquí en la parte de consentimientos, vamos a tener 3 fechas que tienen mucho valor cuando estamos gestionándolos o durante el tiempo que los estemos gestionando, que es la validez desde cuándo, es decir, cuándo se nos dio este consentimiento, la validez hasta cuándo, en este caso es de un año, tenemos aquí que son 12 meses, y el dato quizás más importante, que es la fecha de revisión. Es decir, nosotros nos tenemos que asegurar en todo momento que este consentimiento se renueva. Por lo tanto, en este caso, lo que hemos hecho es que automáticamente el sistema calcula las fechas y la fecha de revisión, en este ejemplo, es 15 días antes de la fecha de caducidad del consentimiento. En este caso concreto hemos marcado 15 días. En función de la empresa y en función de sus necesidades podemos marcar 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea necesario. Y lo que es más importante, porque además es una cuestión que en un primer lugar con toda seguridad se van a encontrar, que es la renovación de los consentimientos de sus bases de datos actuales. En este caso, por ejemplo, cuando llega la fecha, automáticamente Auraportal va chequeando cada día si es el día de renovación del consentimiento y cuando llega la fecha automáticamente va a enviar un correo electrónico, como hemos visto anteriormente, pero puede lanzar un proceso tan personalizado como la empresa requiera. Y pongo un ejemplo. Podemos, por ejemplo, 1 o 2 meses antes lanzar un primer correo, 1 mes antes o 1 mes antes, por decir, o 45 días antes, podemos lanzar un segundo correo y 1 mes antes podemos lanzar una tarea a un empleado para que pueda comunicarse con la persona que hasta ese momento no nos ha dado el consentimiento, si fuera necesario, y ponerse en contacto con él para explicarle qué es lo que ocurre si no hay consentimiento. Entonces, esto quizás también es otra de las cuestiones muy importantes, aunque en este momento los tiempos ya nos van comiendo, pero a la hora de renovar los consentimientos podemos, de hecho tenemos automatizado, pero además lo podemos también incorporar a nuevos consentimientos de bases de datos existentes. Entonces tendríamos esta parte. Si salgo de aquí, hay otra cuestión que precisamente cuando estamos hablando de demostración de que estamos cumpliendo de esa accountability, tenemos esta parte de notificaciones en la cual tenemos la fecha y hora en la cual enviamos el correo electrónico para terminar ese registro y la fecha y hora en la cual ese correo electrónico se nos devolvió aceptado. ¿Por qué este factor es importante? Precisamente por lo que estamos hablando de demostrar. En un caso extremo en el cual tuviéramos una denuncia y tuviéramos que realmente probar que cumplimos absolutamente con la ley y fuimos absolutamente transparentes, nosotros podemos realmente acotar las fechas en las cuales se debe chequear el correo electrónico del interesado. Con lo cual no vamos a simplemente decir yo envié el correo, sino que además podemos decir en una acotación muy exacta dónde se debe de mirar para poder encontrar ese correo. Y por último, una cuestión también muy importante, porque no hemos comentado, lo tenemos resuelto por nuestra parte, el tema de la comunicación en caso de brechas de seguridad, que también es muy importante, puesto que la normativa exige que se haga en un máximo de 72 horas. Nosotros ya tenemos preparado un proceso que no va a permitir que se retrasen de esas 72 horas, es decir, va a tener una serie de alertas y alarmas para asegurarse que todas las tareas necesarias para completar ese informe en caso de brecha se puedan aportar a la agencia y además una comunicación directa con la agencia. Con lo cual también, lo que también es muy importante es que tenemos aquí un registro en caso de que esta persona abriera cualquier caso de seguridad. Y voy a hacer aquí un pequeño inciso porque esto es importante. Cuando hablamos de las 72 horas, la normativa lo que nos dice es que nosotros tenemos la obligación de comunicar en 72 horas a partir de que conozcamos que efectivamente tenemos una brecha de seguridad. Este proceso, que ahora por falta de tiempo no les podré mostrar, pero que si quieren en otra sesión personal les podría mostrar, este proceso distingue entre dos cuestiones, una incidencia o una brecha de seguridad. Y pongo siempre el mismo ejemplo.
yo como interesado, de repente en un momento dado puedo estar recibiendo correos de una de sus empresas y decir, yo estoy recibiendo correos, pero yo no di el consentimiento. Y entonces mando un correo electrónico quejándome, y en ese momento yo como interesado puedo creer que lo que existe es una brecha de seguridad. Pero una vez llega a la empresa, una vez llega a cualquiera de sus empresas, ustedes pueden chequear y decir, no, oiga, usted cree que es una brecha de seguridad, pero no es cierto, puesto que nosotros tenemos el consentimiento. Esto en Aura Portal quedaría registrado como una incidencia y quedaría en la ficha que acabamos de ver registrado que esta persona abrió esta incidencia, pero no ha sido una brecha de seguridad. Con lo cual, en ningún momento nosotros hemos puesto en marcha todo este sistema de seguridad, de alarmas y de alertas para cumplir ese plazo de 72 horas. Ahora bien, la misma incidencia en un momento dado se da cuenta de que efectivamente no hay un consentimiento y por lo tanto sí hay una brecha de seguridad, más grave o menos grave, pero en principio tenemos razones para ya en este momento sí creer que la hay. A partir de ahí sí se activarían todas esas alarmas y alertas, y a partir de ahí sí tendríamos la obligación de esa comunicación en 72 horas. Por lo tanto, muy importante, desde nuestro entendimiento y desde el avance que hemos colocado con esta solución, el distinguir ambas dos cuestiones. Pero, y esto también es muy valioso, todo va a quedar registrado, con lo cual esa demostración que se nos puede pedir en cualquier parte por parte de la en cualquier momento, perdón, por parte de la agencia, vamos a ser siempre capaces de poder ponerlo encima de la mesa. Y una de las cuestiones que habíamos dejado a un lado, vamos a entrar ahora en la página web como interesados, es la ejerción o el ejercicio de los diferentes derechos que tenemos como interesados. Entonces, si yo entro aquí, como ven, voy utilizando la misma instalación y van apareciendo diferentes logins. Entonces nosotros entraríamos con nuestro login, con nuestro password, y ahora van a ver que yo, digamos en principio, esto vuelve a ser una muestra, una demo. Lo hemos montado basado un poco en cómo nosotros tenemos montado nuestro portal privado, es decir, desde este portal se podrían ejercer no solo nuestros derechos, sino además algunas otras acciones, pero en principio lo importante sería que podemos ver nuestro perfil. Y al ver nuestro perfil, nosotros vamos a ver qué datos estamos compartiendo, aquí los tenemos. Además, vamos a poder ver, como hemos visto anteriormente, todos los consentimientos que tenemos, es decir, aquí repetimos la misma visión que tendríamos desde un empleado, y la parte importante es que tendríamos aquí la posibilidad de cambiar nuestro password, de modificar cualquiera de nuestros datos y, sobre todo, de ejercer el derecho al olvido, es decir, el derecho a que la empresa tenga que borrar cualquier dato que en este momento tiene sobre mí como interesado, exceptuando, y eso también es una salvedad muy importante, aquellos que por alguna otra obligación legal deba de mantener. Ponemos siempre el mismo ejemplo. Yo tengo una relación con un proveedor y de ese proveedor yo tengo una serie de datos de contacto del CEO o del gerente. A ese gerente lo despiden y ese gerente me pide, oye, por favor, yo quiero que borres todos mis datos personales que puedas tener. Nosotros los debemos borrar, pero si tenemos alguna factura o alguna cuestión de esa empresa o alguna factura directamente al CEO, porque en algún momento dado hemos compartido esos datos, esa factura la tenemos que mantener, puesto que tenemos unas obligaciones fiscales que nos obligan a mantener esas facturas. Y esta sería, digamos, un poco toda la parte de consentimientos. Me quedan aproximadamente 3 minutos porque me gustaría poder dar un turno de palabras y compartir cualquier tipo de preocupación o poder compartir con ustedes sus inquietudes, pero no quiero dejar la demo sin mostrarles una de las cuestiones también más importantes, que es el tema de las evaluaciones de impacto. No vamos a entrar en el proceso de cómo ayudaríamos a evaluar el impacto de un nuevo tratamiento de datos, pero lo que sí quiero mostrarles es cómo quedaría esto archivado en Aura. Entonces, si yo entro en una al azar, entro siempre en una de las últimas, lo que nosotros vamos a tener es una ficha. Para aquellos que lo desconozcan, la evaluación de impacto supone que cada nuevo tratamiento de datos, nosotros hasta ahora lo que hacíamos en la Ley Orgánica de Protección de Datos es
Si íbamos a tratar un fichero de datos, nosotros lo que hacíamos es que hacíamos esa evaluación, la compartíamos con la Agencia de Protección de Datos y la Agencia de Protección de Datos se aseguraba de que aquello estuviera bien. Ahora no hay que compartir nada con la Agencia de Protección de Datos, sino que lo tenemos que mantener nosotros. Y en caso de duda o en caso de alguna incidencia, la Agencia de Protección de Datos ya nos dirá lo bien o lo mal que lo hemos hecho. Por lo tanto, y siempre es una de las cuestiones, sé que lo he repetido varias veces, Nacho también ha hecho alusión, el tema de demostrar nuestro interés en el cumplimiento de la norma. Nosotros guardaríamos aquí una ficha con cada una de esas evaluaciones de impacto, en la cual, muy importante, de la parte general, pero tendríamos aquí una parte de riesgos y medidas, en la cual el proceso nos va a ir ayudando. Aquí tendríamos una serie de eventos que pueden suceder y una serie de preguntas concretas sobre esos eventos, a la cual iríamos contestando. Estos, en este caso, hay un total de 15 extraídos de la información que ha puesto a público la Agencia de Protección de Datos. Habría posiblemente que ajustarlo a cada una de sus empresas, pero básicamente estos 15 ya provienen de la Agencia General de Protección de Datos, con lo cual son bastante generales, pero al mismo tiempo bastante acertados. Tendríamos que ir respondiendo a cada una de estas preguntas y en caso de querer más información tendríamos aquí también la posibilidad de pedir más información y, lo que es también muy importante en esta parte, la parte de aquellas medidas que hemos implementado para aminorar el riesgo. Como ven, aquí hay muchas en blanco, casi todos, puesto que esto es una instalación que utilizamos para demostraciones, pero en un caso real sí que tendríamos que haber respondido a todas estas cuestiones. Y una de las cuestiones también muy importantes, insisto, por esa obligación de demostrar nuestra accountability, nuestro deseo de cumplir, generaríamos un reporte de forma automática, como hemos generado los consentimientos, que lo pueden ver aquí en su pantalla, en el cual estamos reportando absolutamente todo el procedimiento para esta evaluación de impacto, en la cual tenemos en una fase de pre-asesoramiento una serie de preguntas que habría hecho el encargado de ese tratamiento, bien sea nuestro departamento de marketing, nuestro departamento de ventas o nuestro departamento de postventa, y tendríamos aquí todos esos riesgos, cómo se han ido resolviendo, cómo se han ido, en caso de que haya información adicional, cuándo y cómo se ha recaudado o se ha recabado esa información. Y por otro lado tenemos también, para algo tan importante como la imagen corporativa, la posibilidad de aportar un informe público, que la única diferencia respecto al informe interno es que eliminamos cualquier referencia a datos personales de cualquiera de las personas que ha participado. Y con esto yo daría por concluida mi intervención. Sí me gustaría, si tienen alguna pregunta, que nos la compartieran por el chat privado, perdón, por la conversación, por el chat. Y bueno, espero que les haya resultado interesante. Le devuelvo la conexión, como dicen en televisión, a Juan Manuel. De acuerdo. Francisco tiene algún problema con el audio, con lo cual le estoy llamando para incorporarlo también al audio. Si no, también saben que teníamos la conexión por teléfono para intervenir. En este caso, bueno, estaba llamando a mí, perdón, tenemos un pequeño problema. Ahora mismo lo que establecemos es un turno de preguntas. Vamos tenemos disponibles el chat en primer lugar, y si también quieren alguien activar el audio nos lo puede indicar y así lo hacemos. Simplemente comentar también que la herramienta Aura Portal, en este caso, nos ayuda a resolver esta problemática concreta, pero es una herramienta muchísimo más versátil, realiza muchísimas más cosas que lo que en esta demo se está realizando. Es un software empresarial que permite automatizar los procesos de las empresas, y este es uno de los procesos pues ahora mismo más de candente actualidad, y que esto se ha empaquetado para poder dar una solución rápida, principalmente porque es una necesidad urgente en las empresas. Pero ya que se tiene este software, se puede utilizar para muchas otras cosas. Es un software, ya comento, muy potente. Entonces,
como respecto a la protección de datos, si no tienen en este caso más dudas, pues estamos comentando la inminencia. Recordamos este tema de la inminencia. ¿Hay alguna pregunta que sí que nos están haciendo por el chat? Si se lo voy a comentar por si acaso alguno lo está viendo. Es Joaquín, que está comentando: buenos días, somos agentes de seguros que tienen muchísimos clientes y que quieren solicitar consentimiento de muchísima gente de estos clientes. Vale. Joaquín, sí, lo he leído en el chat. A ver, te comento. Para el tratamiento de los datos existe lo que se llama las de consentimiento explícito, perdón, las bases legítimas. En el caso de que sean clientes, tú tienes una relación contractual que te habilita a guardar esos datos. La parte que tendrías que asegurarte es que sí tienes el consentimiento para compartirle cualquier tipo de información de tipo comercial. Es decir, si tú vas a hacer promociones de nuevos productos sobre tu base de clientes, eso no estaría habilitado como un interés contractual, puesto que no tiene nada que ver con su actual contrato, y por lo tanto sí deberías recabar un consentimiento. Yo, de todas formas, siempre hago la misma recomendación. Auraportal no somos una empresa de abogados. Yo sí os sugiero siempre que busquéis un asesoramiento legal, pero hasta donde nosotros entendemos, para esos 16.000 clientes, con toda la parte que tenga que ver con su relación contractual como clientes contigo, no necesitas un consentimiento, puesto que tienes un contrato. Esa sería tu base legítima, la relación contractual, pero si tú vas a compartir campañas de marketing, promociones de nuevos productos y demás, con esos 16.000 clientes, sí vas a requerir que te den el consentimiento para tú poder compartir todos esos datos. Espero haberte podido ayudar a resolver la pregunta. Ok, de acuerdo. Pues, bueno, lo que estábamos comentando mientras puedan entrar otras preguntas, la fecha del 25 de mayo, en realidad, no es que entre en vigor la ley, el reglamento el reglamento es anterior, lo que pasa es que sí que es la fecha en la que es de obligado cumplimiento. O sea, hasta ahora era una recomendación de que ya la gente se preparara y estuviera actualizando todo, pero a partir del 25, si no tenemos los sistemas preparados, si no tenemos los procedimientos de la empresa, porque esto es un tema, ya es de herramientas informáticas que nos ayuden, pero principalmente es de procedimientos de la empresa, de cómo cómo realizamos las actividades en nuestra empresa, cómo nos relacionamos con nuestros clientes o con nuestros usuarios para en estos temas de los datos personales que estamos tratando. Entonces, por eso es importante las herramientas, pero los procedimientos también es lo que da soporte luego a todo. Están escribiendo también más personas. Estamos a la espera. Más o menos el tiempo estimado. Habíamos planteado una hora de charla, nos quedan 4 o 5 minutos y si hubiera que prolongarlo por preguntas podríamos prolongarlo. No, al final no ha habido. Bueno. Pues si no estamos comentando de manera general este tipo de cuestiones, los temas de impacto que estábamos comentando. Las evaluaciones de impacto se tienen que hacer para los nuevos desarrollos o los nuevos sistemas, pero también para todo lo antiguo. Ahí tendríamos que ver el impacto de los sistemas que ya tenemos, ¿no? Esta evaluación que estaba mostrando. Aquí está comentando otra persona, Carmen, que si sirve para realizar evaluaciones de riesgo. Correcto. Eso es. Carmen, efectivamente es la parte última que os he enseñado. No he entrado a lo mejor en el mismo detalle que sobre el tema de consentimientos, pero sí, efectivamente te podemos ayudar a hacer las evaluaciones de riesgo. Introduciríamos un procedimiento en el cual iríamos respondiendo a todas esas preguntas. Evidentemente vamos a necesitar también un estudio previo de cuál es la situación de tu empresa, pero efectivamente con esta herramienta podemos ayudarte con las evaluaciones de riesgo. Por comentar, la propia Agencia de Protección de Datos dispone de una herramienta muy básica de estas evaluaciones, los PIAs o DPIAs que se llaman, pero son básicas. Es decir, en cuanto cualquiera de las preguntas iniciales que hacen nuestra empresa pues tiene un dato pues de mayor nivel o de mayor
bueno, pues más sensible, por decirlo de otra manera. Ya esta herramienta automática de la agencia no sirve y además es una recomendación. Esta otra herramienta que nosotros estamos presentando pues es mucho más completa y da pie a poder cumplir. Aquí, sí, estaba comentando la pregunta anterior que esta empresa, pues que trabaja con datos de salud, que son datos que Correcto, Carmen. Si manejáis datos de salud, sabes que son datos sensibles y realmente Aura Portal te puede ayudar exactamente igual. De hecho, Aura Portal, no lo hemos visto ahora, pero incorpora una funcionalidad que detecta automáticamente. De hecho, te lo voy a mostrar. Porque podemos mostrarlo en la parte, digamos, del DPO, que es algo en lo que no hemos entrado, cómo desde Aura Portal vamos a ayudar al DPO a poder ayudar al cumplimiento de la norma. Aquí veríamos un gráfico en el cual estamos viendo de dónde son las diferentes personas que nos están aportando datos, pero referente a lo que tú hablas, precisamente de datos de salud, nosotros tendríamos aquí los diferentes datos, qué sensibilidad tienen. Como tú sabes muy bien, los datos justamente de salud en la nueva regulación están considerados como unos datos de especial sensibilidad. Nosotros tendríamos un control de qué datos estamos manejando de este tipo. Como ves aquí no estamos viendo dónde, pero al menos tenemos una visión 360 y aparte con Aura Portal nos podríamos asegurar que todos los procedimientos de seguridad en la obtención de esos datos, en la salvaguardia de esos datos y sobre todo, muy importante, en la comunicación de esos datos va a ser cumpliendo la normativa. Con lo cual, en ese sentido, también te podemos ayudar. Sé que es un tema, además, de especial sensibilidad y que hay que tener cuidado con ellos y somos perfectamente sensibles a esto. Con lo cual, lo podemos hacer. Ten en cuenta que, además, Aura Portal es una empresa que cumple normativas sobre ese tipo, sobre todo de Estados Unidos, que son los que ahora mismo están más duros en ese tema. Cumplimos con el HIPAA, con lo cual, en ese sentido podemos ayudarte sin ningún problema. O sea que sí, la respuesta sería sí. Gracias a ti, Carmen. Por otro lado, luego las infraestructuras tienen que estar acordes con esta, o sea, con lo que se manifiesta con el consentimiento que tenemos, con la evaluación de riesgos, pero de eso se determina luego una serie de acciones respecto a la infraestructura que hay que cumplir y esos son ya los temas de auditoría y de implantación de soluciones tecnológicas más allá de estas que estamos mostrando aquí que puedan dar soporte y que hagan que implementar Aura Portal en esta medida. No cumplimos todo, cumplimos una parte que es la parte, pues eso, consentimientos, la parte de cuadro de mandos, etcétera, pero se deriva en una serie de, bueno, y estos temas de riesgos, pero esas medidas que se deriven de ahí hay que implementarlas con otras herramientas, con cada una, pues la específica, ¿no? De las bases de datos, dónde están y qué acceso se tiene, qué usuarios se tienen, etcétera, etcétera, que eso sí que Nacho es más experto y en la parte de aplicaciones pues estaría yo también para comentarlo. Sí, de hecho en las auditorías, consultorías que hacemos en clientes tratamos las tres partes fundamentales. Una es la de organización, gestión de políticas y procedimientos, que es lo que solucionamos con estas herramientas. Otra de ellas es la de formación y concienciación al personal, que es otro de los puntos fundamentales. Y la última, para cumplir con todo lo anterior, pues todas las soluciones tecnológicas que nos permitan cumplir el nivel de protección y seguridad en función del dato. Ahora, con datos que habrá que encriptarlos, enmascararlos, comunicaciones, mantener unos backup respaldados cierto tiempo de ellos, etcétera. Hay otra pregunta. Sí, pregunta Joaquín si el programa va a permitir el envío y recepción de los datos. Sí. Está contando expresamente su caso. Sí, Joaquín. En principio, como tú sabes, y haces muy bien de no gustarte que se envíen por WhatsApp, no es la forma idónea. Podríamos habilitarlo, que se pudiera hacer por WhatsApp, pero en principio lo que tenemos ya habilitado de forma normal y estándar es por correo electrónico. Es decir, si tanto envías como recibes datos por correo electrónico, eso lo podemos habilitar sin ningún tipo de problema. WhatsApp es un poco más complicado, pero lo podemos hacer también. Todo
también empresas tecnológicas que integren soluciones, en este caso nosotros, por ejemplo, aquí podemos hacer lo que no llega ya directamente el fabricante porque tienen que hacer desarrollos, se podrían hacer soluciones específicas para la solución concreta. Habría que valorarlo y de hecho WhatsApp está desarrollando su negocio business. Saben que WhatsApp empezó con el negocio personal, pero ya tiene una variante business que todavía está empezando a funcionar. Creemos que va a tener muchas más capacidades en el futuro, pero a día de hoy pues está muy limitado. Es más como atención al cliente y no automatización de sistemas, ¿vale? Pero bueno, creemos que va a ir completando esos servicios. ¿Están haciendo más preguntas? Sí, con la misma pregunta. Uh-huh. Sí, no, de hecho, WhatsApp, en relación con el tema de cambios de política de privacidad, está planteando un servicio ya profesional que va a cumplir ciertas normativas sin capacidad de poder archivar o guardar este tipo de información de forma que se pueda registrar. De hecho, por este negocio business, yo sé el caso de personal, por ejemplo, autónomos que usaban a nivel profesional WhatsApp, el personal, y les han cortado el servicio, les corta el servicio. O sea, WhatsApp está potenciando sus ingresos al final. WhatsApp saben que es de Facebook y no tiene publicidad, no pagas por el servicio, pero está potenciando su canal business, que es el que en principio serviría para esto, y es un canal de pago para las empresas. Y que va a ir potenciando lógicamente. Eso lo vamos a ir viendo en el futuro. Pero bueno, no es objeto. O sea, sí que es objeto en el sentido de que es un canal más, un canal de entrada. Los canales habituales de datos, pues pueden ser formularios de un formulario web, como se ha visto aquí. Pueden ser, pues un correo electrónico que nos envían con datos. O sea, hay distintos medios, formularios en papel. O sea, hay muchos métodos por los que podemos recabar información. WhatsApp puede ser uno más de ellos, pero ahí iremos hacia la parte de business y yo creo que todavía no es, el punto para que podamos cumplir estrictamente usando este canal para el día 25 por lo menos, aunque bueno, sí que se puede valorar el programática concreta, ¿vale? Bueno, en todo caso, lo que están comentando, van a estar recibiendo de los proveedores de servicio que tengan actualmente estos días un aluvión de actualizaciones de políticas de privacidad. Estaba comentando aquí precisamente Joaquín en el chat que de WhatsApp ha recibido, pero seguramente de Dropbox, Evernote, Strava en servicios de deporte, en cualquier empresa, y las suyas a lo mejor también están en ello, van a mandar a sus clientes, a sus usuarios, esta actualización de las políticas de privacidad y de protección de datos derivadas de la fecha del 25 para pues el tema de los consentimientos, recabar ese consentimiento si no, porque muchas bases de datos todavía no tendrán esos consentimientos, el tema de los cambios que hayan podido derivar, pues los nuevos derechos principalmente, toda esta serie de cosas. Es mucho mejor realizarlas de aquí al día 25 que no esperar al 25, porque ya ahí estamos en un terreno peligroso de nuevos derechos, nuevas obligaciones, y si no somos estrictos con la nueva legislación no estamos seguros. Mucho mejor que nuestros sistemas estén preparados. Mandar ese correo antes del 25 con esas pues recabar esos consentimientos que no esperar y luego pues poder incumplir, porque las sanciones ya se ven que son altas. En todo caso, en cada caso, cada empresa es un mundo, tiene unas necesidades concretas. Esto es una recomendación muy general y por eso es una herramienta además que permite adaptarse a muchas necesidades y por eso la hemos presentado aquí. Si no tienen más preguntas, les querríamos, en nombre de Indicom y Aeroportal, agradecerles la presencia. Les decimos que les vamos a compartir por lo menos la parte de la presentación que hemos hecho inicialmente, que era la parte más legal y los servicios que ofrecíamos. A todos los que se hayan apuntado al webinar, si alguien no se ha apuntado, voy a presentar un momento solamente mi pantalla con los datos de contacto, solamente por si alguien no los tiene disponibles y quisiera solamente a contactar. Sí, los datos de contacto de las personas que hemos aparecido, que hemos intervenido en el webinar son los que figuran a continuación. Ya les digo que les vamos a mandar
esta presentación y incluso un vídeo con la grabación, por si lo quieren pues volver a ver o pasárselo a compañeros de la organización. Estamos a su disposición. Muchísimas gracias por la presencia y a su disposición. Buenos días y buen día. Muchas gracias a todos y buenos días.